Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a este tiempo de Noches en Familia. Qué bueno es poder reunirnos como familia y conocer la palabra del Señor, ser ministrados por ella. Definitivamente esto es lo que trae liberación, lo que afirma a una familia. Escuché por ahí una familia que ora unida, permanece unida. Así que quiero animarte que siempre tengas muy presentes, sagrados en tu agenda, los tiempos de altar familiar, de compartir con tu familia, de ahondar en la palabra del Señor, de orar los unos por los otros. Y qué bueno por estos espacios de predicar la palabra en familia. Lo hacemos como familia Misión Paz y nos vemos a través de este medio. Así que vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos tantas gracias porque nos permites estar reunidos como familia, Señor. No solamente cada familia en su hogar, los esposos, los padres con sus hijos, Señor, los abuelitos, la familia, los más cercanos, Señor, sino todos nosotros como familia tuya, familia de Dios, tu iglesia, Señor, y como Misión Paz también, como la gran familia Misión Paz, permitirnos reunirnos alrededor de tu palabra para ser ministrados y edificados. Habla nuestro corazón, Señor, nos acercamos a tu palabra con humildad para obedecerla y poder verla fructificar en cada área de nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestras generaciones. Reprendemos y echamos fuera todo espíritu contrario, tu Santo Espíritu. Señor, te damos a ti toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tu familia a la máxima expresión. Todos queremos que nuestra familia alcance los más altos niveles en absolutamente todo. Queremos que nuestra familia vaya a la máxima expresión en amor, en compromiso, en comunicación, en el área financiera también, en sueños, en metas, en emprendimientos. Queremos llevar a nuestra familia al máximo propósito. Y esa también es la voluntad del Señor. Dios nos confía una familia para eso, para que multipliquemos su voluntad en los hijos y en las generaciones, para que las generaciones actuales y las venideras puedan experimentar una vida con Dios. No existe plenitud en la vida si no se vive para Dios. Quiero volver a repetir eso. No existe plenitud para una vida, para una familia, para un propósito, para un llamado, un ministerio, una empresa, unos sueños, si aquella vida, aquella familia y todo lo que he nombrado no se vive para Dios. Se podrán alcanzar algunas cosas, pero no la plenitud. La plenitud se encuentra solamente en Cristo. Recuerda lo que dice la palabra en Juan capítulo 15, versículo 5. Separados de Él, nada podemos hacer. Y 3 principios que quiero sembrar hoy en tu corazón que te ayudarán a llevar a tu familia al máximo potencial. Número 1, dice la palabra en el Salmo 127. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que lleno su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Lo primero para llevar a tu familia a la máxima expresión es que el Señor edifique tu casa. Te decía ahora Juan 15:5, tiene mucho que ver con esto. Separados de Él nada podemos hacer. No podemos pretender levantar una familia a la máxima expresión, unos hijos, un matrimonio a la máxima expresión, si no es el Señor el que está edificando primeramente esa familia, ese matrimonio, esa relación con los hijos. La palabra nos está hablando, es en vano. Querer edificar sin Dios es en vano, pero edificar con el Señor es fructífero. Y mira que dice que se puede esforzar mucho una persona, y tal vez tú que me estás escuchando, te has venido esforzando por mejorar la relación con tus hijos, tal vez por acercarlos al Señor, tal vez por mejorar la relación con tu cónyuge, pero ves que ha sido un desgaste, incluso te acuestas cansado, como dice la palabra. Dice, por demás que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y te sientes ya cansado, cansada, pero tal vez has estado luchando en tus propias fuerzas. O tal vez has querido a la fuerza comprometer a tus hijos con el Señor. No, yo sí creo que hay un
un ejercicio de autoridad que Dios nos ha entregado como padres. Pero creo que lo más importante es pedirle al Señor que edifique esos hijitos, que edifique ese matrimonio, edifique esa casa. Orar, ayunar, vivir conforme a la palabra de Dios para poder dar testimonio. Ese será el mayor ejemplo y lo que más enseñará y predicará a aquellos que nos conocen tal y como somos. No podemos aparentar delante de ese cónyuge, no podemos aparentar delante de nuestros hijos. Ellos conocen nuestros aciertos y conocen también nuestros errores. Ellos conocen qué tipo de temperamento tenemos. Ellos saben qué reacciones llevamos a cabo en determinados momentos. Algunas de ellas que son bien en la carne y nada tienen que ver con el Espíritu. Por eso, en la medida en que queremos ser más como Cristo y buscar la palabra del Señor y vivir conforme a ella y dar ejemplo y testimonio, entonces estaremos permitiendo que Dios edifique nuestro hogar. Cuando sacamos tiempos para reunir a nuestra familia y predicarles la palabra del Señor y compartir la palabra del Señor, no sermones extensos, más si tu familia no conoce del Señor. Un versículo con un ejemplo, una aplicación y después una oración de los unos por los otros. Eso es permitir que el Señor edifique la casa. Nos enseña la palabra, que uno es el que riega, uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el crecimiento lo da el Señor. Solamente el Espíritu Santo es el que puede convencer el corazón y puede convencer el corazón de sus hijitos y de ese esposo para que entreguen su vida al Señor y empiecen a vivir conforme a la voluntad de la palabra del Señor. Entonces, para que ese hogar y esas vidas sean edificados y vivan plenitud. Mira qué interesante que después de que el Señor está diciendo, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajamos. Habla de los hijos. Y dice que son como saetas en manos del valiente. Otras versiones dicen que son como flechas en manos de guerreros. Dice, cosa de estima, el fruto del vientre. Dice que es una herencia del Señor. Los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Pero ¿por qué empieza a hablar de los hijos después de que está diciendo que Jehová tiene que edificar la casa? Porque lograr que esos hijos lleguen más lejos que nosotros, como es el anhelo de todo buen padre, que esos hijos hagan cosas más grandes que las que hemos hecho, que sean realmente como esas saetas que lanzamos lejos, pero con punterías y un propósito, una meta clara en el Señor. Eso se va a lograr solamente, únicamente, cuando como padres ponemos nuestras vidas, nuestro hogar en las manos del Señor y levantamos cerco alrededor de nuestro hogar con la palabra del Señor, estableciendo la verdad de Cristo en los corazones, en medio de un bombardeo de ideologías extrañas que quieren sacar a nuestros hijitos de la voluntad del Señor. Cuando levantamos vallado a través de la palabra del Señor, sembrando en ellos de día y de noche, y con ejemplo, la palabra del Señor, te aseguro que tus hijos no serán desviados del propósito de Dios, sino que serán lanzados, catapultados muy lejos en esa voluntad de Dios y harán cosas mucho más grandes y maravillosas que las que tú has hecho para la gloria del Señor. Así que te invito a permitir que Dios edifique tu casa en todo sentido. Tal vez hay cosas a las cuales debes renunciar, hay cosas que debes sacrificar delante del Señor, morir a ellas y elegir tomarlo de Dios para tu vida, para que Dios empiece a manifestar como Él quiere hacerlo en tu hogar. En segundo lugar, para tener una familia, la máxima expresión es unidad. Dice el Salmo 133, versículo 1 al 3, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Qué tremendo esto. ¿Dónde envía el Señor bendición y vida eterna? Donde encuentra unidad. Así que el Señor está haciendo un llamado a aquellos matrimonios que andan un poco divididos. Dios te está llamando a la unidad con tu esposo o con tu esposa, a pedir perdón o a perdonar y volver a estar unidos en armonía. Qué interesante es que el Señor compare la unidad con la unción. Eso es lo que estamos viendo aquí en la palabra. Lo que nos está mostrando el Señor es que para que la unción descienda, la unción que evidenciará milagros, poder de Dios, lo sobrenatural de Dios
En este caso específico, sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, esa unción requerirá unión, unidad de la familia, para que el Señor se pueda derramar con sus milagros. A veces queremos que el Señor obre milagros en nuestra casa, en nuestras finanzas, en nuestra familia, en nuestros hijos, pero estamos en tantas divisiones, contiendas, iras, hijos que no se hablan con sus padres, padres que no se hablan con sus hijos, esposos que están peleados, duermen en lugares diferentes, no se hablan. Y así queremos ver la unción de Dios sobre nuestros hogares. Así queremos que nuestro hogar y nuestra familia sea llevada por Dios a la máxima expresión. Eso no va a suceder. Dios nos está llamando a la unidad para el poder derramar su unción y poder derramar bendición y vida eterna. ¿Sabes qué aleja a muchas personas de conocer del Señor? La división de las iglesias. Y es que ¿qué padre quiere a sus hijos divididos? Ninguno. ¿Qué padre quiere a sus hijos criticándose, señalándose los unos a los otros, guardándose rencores y iras? Nadie. Pero muchas veces aquellos que no conocen del Señor, vean la iglesia, y no me refiero a una sola iglesia, me refiero a la iglesia de Cristo a nivel mundial. La ve tan dividida, en lugar de juntarnos todos, unirnos por una sola causa que es Cristo, criticándonos, señalándolos, eso allá no sirve, allá se enseña lo que no es, uniéndonos en el Señor, podríamos ser más efectivos para alcanzar un mundo que no conoce a Cristo y que lo único que conoce es hostilidad, odio, rencor, señalamiento, egoísmo, corrupción, avaricia. Necesitamos como iglesia mostrar algo diferente. ¿Pero por qué te comento todo esto? Porque muchas veces algo que evita que familia nuestra llegue al Señor es que nos ven entre nosotros, que conocemos a Cristo, con contiendas, con malos ejemplos, con malos testimonios, y eso los aleja del Señor. Pero si hacemos lo que el Señor quiere, y ellos que no conocen al Señor, esa familia que no conoce al Señor, nos ven en unidad con el Espíritu Santo, nos ven siendo coherentes con la palabra que predicamos y que vivimos, seguramente más fácilmente Dios tocará sus corazones y ellos rendirán sus vidas al Señor, porque ahí se va a derramar la unción que tocará sus vidas. Y en tercer lugar, dice la palabra en Romanos 13, del 1 al 2, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Qué interesante ver esto. Las autoridades son establecidas por el Señor. Y hablo de autoridades legítimas. Las autoridades legítimas, no aquellas que quieren tomar el poder por la fuerza, con engaño, con soborno, de forma ilegítima. No, lo que es legítimamente establecido como autoridad es establecido por el Señor. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Queremos una casa, un hogar que alcance su máximo potencial. El orden es fundamental. Y yo hablo sí del orden lógico, el orden en las finanzas. Tienes que hacer un presupuesto, no puedes gastar más de lo que ganas. Tienes que ser responsable. Queremos ver la máxima expresión de Dios, de bendición en nuestras finanzas. Tenemos que diezmar y tenemos que ofrendar. Tenemos que seguir los principios de la palabra del Señor. Lo obvio es ser ordenado con la casa, no tener las patas arriba, ser ordenado con la ropa, tener una casa limpia, sí, eso es lo obvio. Pero también me refiero al orden de respetar la autoridad. Si tú quieres que tu casa prospere, tu casa debe respetar el orden de autoridad, donde primeramente Cristo es la primera autoridad, la persona más importante en tu casa, donde todo, absolutamente todo gira alrededor del Señor, pero también donde claramente se sabe quiénes son los padres y quiénes son los hijos, donde hay unos padres que toman autoridad y unos hijos que respetan la autoridad. Ahí es donde Dios se va a mover. Dios no se va a mover al revés. Hoy vemos hogares que son los hijos los que mandan a los padres. Dios no va a respaldar eso. Esa familia, ese hogar no podrá llegar a la máxima expresión con el Señor. Pero cuando hay hijos que entienden su papel de someterse a unos padres imperfectos, pero hay unos padres imperfectos que se someten completamente al señorío de Cristo, entonces habrá un hogar que Dios podrá guiar hacia la bendición. Así que es tiempo de renunciar a todo ese bombardeo de seducción,
mediática y de ideologías que nos quieren animar a levantarnos con un espíritu de anarquía y de rebeldía. Dios nunca va a respaldar nunca va a respaldar eso. Antes, por su palabra está diciendo que Dios resiste a aquellos que se levantan con un corazón así, y que quienes se levantan con un corazón así acarrean condenación para sí mismos. Tú no quieres condenación para tu vida, no quieres condenación para tu familia. Así que debemos volver al sometimiento, a reconocer la autoridad. Y hablo también de reconocer a ese profesor como autoridad. Hablo también de reconocer a esa persona que guarda el orden en las calles, ese policía, esa persona del ejército, volver a reconocerlos como autoridad. Necesitamos volver a reconocer la autoridad, porque cuando reconocemos la autoridad, reconocemos lo que Dios ha establecido y entonces no vemos condenación, sino que vemos bendición. Quiero invitarte, familia, a que puedas meditar sobre estos 3 principios, con tu familia, con tu casa, con tus hijos, con tu esposo, tu esposa, y que puedas aplicarlos en tu vida, porque sé que Dios los usará para llevar tu familia, tu casa y todo lo que Dios te ha prometido a la máxima expresión. Quiero que oremos un momento. Señor, te damos gracias por este tiempo. Bendecimos tu presencia. Oro por cada familia que está conectada en esta hora, Señor. Que seas tú llevándolos a la máxima expresión, Señor, a la plenitud de la bendición que tú tienes para con ellos. Oro, Señor, que nos ayudes a hacer de ti el centro de nuestros hogares, para que seas tú quien edifique nuestro hogar. No queremos esforzarnos en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios pareceres, en nuestras propias estrategias. Queremos darte lugar a ti para que tú nos dirijas y queremos ser obedientes, Señor. Porque queremos ver tu bendición en nuestros matrimonios, Señor. Queremos ver cómo nuestros hijos son catapultados a propósitos maravillosos en ti por causa, Señor, de lo que hemos decidido vivir en ti, Señor. Obedecer a ti, Padre. Ayúdanos, Señor, a vivir en unidad. Rompe con la división, la contienda, el odio, el resentimiento. Oro por la unidad de las familias, Señor. Esposos que vuelven a la unidad, hijos que vuelven a la unidad con sus padres, Señor. Familias que viven en armonía, en unidad, Señor, sobre las cuales tú derramarás unción, óleo de milagros, Señor, de obras sobrenaturales. Profetizo sobre sus vidas, Señor. Y ayúdanos, Padre, a que nuestros hogares vivan en orden. Orden en lo lógico, Señor. En la pulcritud, en la limpieza, Señor. Orden en las finanzas, pero también en orden que tiene que ver con reconocer la autoridad y someternos a ella, Señor, porque ahí traerás bendición. Yo bendigo tus hijos, bendigo cada familia, te doy gracias por lo que estás haciendo y lo que harás. Oro también, Señor, por los diezmos, las ofrendas que ellos como familia preparan para ti. Señor, yo bendigo el altar que en cada hogar están levantando para ti con sus finanzas. Oro por cada petición, por cada anhelo del corazón, por cada necesidad, Señor. Oro por aquel que no tiene empleo, oro por ideas de negocio, ideas de emprendimiento. Desata tu gloria sobre los hogares, Señor. Reprende la escasez, la ruina, la esterilidad. Desata bendición, bendición, bendición sobre cada uno de ellos, Señor. Bendigo sus diezmos, bendigo sus ofrendas y bendigo todo lo que les confiarás, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Preciosa familia, gracias por estar conectados en este tiempo. Recuerda compartir este mensaje, este link con todos los que conozcas y sigue ahondando en la palabra del Señor. Sigan buscando a Dios como familia, porque Dios se seguirá glorificando en ustedes. Un abrazo muy fuerte para todos. Dios los bendiga. Donación se convierte en felicidad. Felicidad para más de 3,000 personas que son beneficiadas a través de los 14 programas de la Fundación Misión Paz. Por medio de ella, llevamos alimento y sustento. Llevas felicidad a más de 760 familias que de manera gratuita reciben un acompañamiento de consejería. Tus aportes se traducen en felicidad para más de 150 estudiantes que son beneficiados. Próximamente serán profesionales al servicio de nuestro país. Oportunidad para 160 familias que cuentan con la bendición de tener un empleo en nuestra organización. Son muchos los medios a través de los cuales tu donación bendice a otros.
Gracias por unirte a esta causa. Para realizar tu donación, puedes escanear este código o, si lo prefieres, puedes ingresar a www.misionpaz.org. Juntos estamos construyendo un mundo más feliz.